Amigos, bienvenidos a una sesión más del servicio familiar de la Iglesia Adoración. En esta ocasión vamos a hablar del propósito de las pruebas. Siempre llegan pruebas a nuestras vidas, tenemos que estar preparados para ellos. Hoy mencionaremos cómo las pruebas fortalecen nuestra fe y también cómo las pruebas pueden humillarnos. Van a venir para fortalecer nuestra fe. Y vamos a remitirnos a ese relato de Job. Acuérdense que Job le dice a Satanás, le hace una pregunta, de salida le hace una pregunta, le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y les reafirma, le dice, no hay ninguno otro como él en la tierra. ¿Va? Es decir, Dios tenía una percepción, una valoración clara de Job, ¿ya? Y se lo hizo saber a Satanás, ¿ya? Dios catalogó a Job como el hombre perfecto y recto, que temía a Dios y estaba apartado del mal. Ese era el concepto que tenía Dios de Job. Quiero que se enfoquen en que este diálogo que está teniendo Jehová con Dios se está dando ¿dónde? ¿Dónde? Ajá, ¿y dónde es eso? Allá en el tercer cielo, ¿verdad? O sea, esto que está sucediendo aquí, que nos están narrando aquí, es una situación o un evento espiritual. Espiritual, o sea, esto no tiene nada material, sino espiritual. Y Dios había decidido usar a Satanás. Fíjense que Dios es el que utilizó a Satanás para tentar a Job. ¿Ves? ¿Y por qué lo hace? Por un lado, para demostrar que la percepción que él tenía sobre Job era una percepción precisa, clara. Él sabía quién era Job, ¿verdad? Y por otro lado, quiero que también lo tengan en cuenta esto, Jehová lo hace para provocar que Satanás sea avergonzado. Ojo, Satanás sea avergonzado, sea humillado y sea derrotado. ¿Derrotado por qué? A ver, si se la están pillando. Para demostrar que él tenía una evaluación, una percepción clara de quién era Job. ¿Ya? O sea, Dios se arriesga a hacerlo porque él sabía quién era Job, perdón. Él lo tenía claro, perfectamente claro quién era Job. Así como tiene claro quiénes somos cada uno de nosotros. Yo quiero que vayan, vamos a ir haciendo la comparación. Tiene claro quiénes somos cada uno de nosotros, ¿verdad? La otra razón por el cual él decidió utilizar a Satanás era para provocar que Satanás fuese humillado, fuese avergonzado. Pero había una razón por la cual eso iba a suceder. ¿Cuál era? Eso. Entonces, ¿qué era lo que iba a suceder? Dios iba a provocar algo. ¿Qué iba a suceder al final? Iba a prevalecer el testimonio de Job. Al final, Job se iba a mantener. Esa era la confianza y la seguridad que tenía el Señor al provocar esta situación. Y lo otro era que él quería perfeccionar la fortaleza de la fe de Job. ¿Ya? Él quería perfeccionar la fe de Job en él y también el temor de Job en él. ¿Va? Cuando Dios le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Esa pregunta conlleva lo siguiente. Satanás ya había estado deambulando por la tierra, ¿verdad? Él me imagino, supongo, que él había tratado de intentar a Job muchas veces, antes que sucediera esto. Él había intentado tentar a Job. Había intentado destruirlo, había intentado quitarle sus bienes, había intentado enfermarlo, había intentado matarlo. Él había intentado todo eso. Por eso Dios le hace la pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Él sabía de dónde venía Satanás, él sabía que andaba por ahí merodeando y haciendo y buscando la forma, porque Satanás se dio cuenta quién era Job. Dice, uy, este man yo quiero
destruirlo, porque era el varón perfecto, era un varón, ¿cómo? Apartado del mal, era un varón especial para Dios. Entonces, él estaba buscando la forma. Ahora bien, ubiquémonos nosotros. Así como pasó con Job, así está haciendo Satanás todos los días con nosotros. Él anda merodeando, ¿verdad? Él está mirando de qué manera nos puede hacer tropezar, nos puede hacer caer, de qué manera nos puede destruir. Así como le hizo a Job, así como está sucediendo esto con Job, Él está también haciendo lo mismo con nosotros. Tenemos que estar apercibidos de esto. Acuérdense que estamos viviendo en un mundo espiritual que después también se materializa, pero esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan, se vayan con esa idea en esta noche. Entonces, le decía que lo más probable es que Satanás hubiese estado tentando a Job, perdón, había intentado arruinarlo, había intentado hacer todo eso se lo había intentado hacer, hasta que, bueno, Dios le permitió hacerlo, ¿ve? O sea, él me imagino que se alegró, ¿no? Se alegró cuando Dios le da la oportunidad, dice, sí, ve sobre él, pero no lo toques, ¿verdad? O sea, así como Satanás estuvo intentando tentar a Job, esa es su función diaria, su función permanente de atacar nuestras vidas, de buscar la oportunidad de destruirnos. Y su función principal, acuérdense bien que esto es espiritual, su función principal es tratar que nosotros nos alejemos de Dios, que renunciemos a Dios, ¿verdad? Y que volvamos a los pies de Él. Eso es en última lo que Él quiere. Él quiere que nosotros neguemos a Dios, que nos apartemos de Dios y que volvamos a Él. Esa es su función. Eso fue lo que Él intentó hacer con Job. Eso fue lo que Él quiso hacer con Job. Hey, Señor, Dios, dame la oportunidad de pegarle una tocada, una tentada para que vea que Él va a renegar de ti enseguida. Empieza a atacar. La chica, creo que tú lo decías, ¿verdad? Y creo que ustedes también lo dijeron. Muchas veces decimos, oye, no salimos de una cuando entramos en otra y nos cae otra y no sé qué, y entonces le decimos y que el pulgón y que no sé qué, viene y nos cae y nos quita, y bueno, ¿y cuándo vamos a salir de esta, verdad? Nos desesperamos. Pero esa es la función del enemigo. Y quiero que nos grabemos esto, que son pruebas que vienen para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Tenemos que reconocer, ojo, que el que permite las pruebas de nosotros es el Señor, ¿verdad? Es Dios. Porque tiene un fin, es fortalecer nuestra fe, tiene un propósito, fortalecer nuestra fe. El enemigo nos va a estar tentando, pero nosotros vamos a resistir. Entonces, vienen las pruebas, pero el que nos sostiene en medio de esas pruebas es nuestra seguridad, nuestra confianza en Dios. Hoy tenemos que salir con confianza en Dios. Tenemos que salir fortalecidos, tenemos esta clase tiene una connotación espiritual. El Señor hoy seguramente nos está abriendo el entendimiento espiritual para que comprendamos cómo es que funciona el mundo espiritual, cómo es que funciona el enemigo y cómo es que funciona el Señor. La semana pasada estaba leyendo un artículo de una página, de un blog cristiano. A mí me gusta leer los autores del siglo XIX, los que le llaman los puritanos, Charles Spurgeon. Hay un autor que se llama Thomas Menton, es un tipo que escribió, porque ya murió, cosas muy maravillosas. Entonces, hubo una frase que la traje para colocarla aquí, dice, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin una cruz. Es una frase muy profunda, pero tiene que ver con todo esto de las pruebas. Esto simplemente es así, es parte de la vida. Tendremos problemas siempre, vamos a tener
pruebas permanentemente. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 23? Dice, si aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Hay también una ilustración, vamos a soportar esto con pasajes bíblicos. Hay una ilustración que se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, y se relaciona con el rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los reyes que, dentro de la cantidad de reyes que hubo en Israel, tanto del norte como del sur, el rey Ezequías fue uno de los mejorcitos, de los pocos mejorcitos que hubo. ¿Ya? Y Ezequías, dice el pasaje que le estaba orando a Dios porque él tuvo una enfermedad que ya lo iba a matar, ¿verdad? Una enfermedad delicadísima que lo iba a matar. Entonces él oró a Dios y el Señor escuchó la oración de él y lo sanó de la enfermedad. Pero después el tipo, ya cuando fue sano y fue bendecido, entonces empezó a entrar en idolatría, empezó a caer en idolatría. Y cuando cae en idolatría, el Señor ya iba por él, lo iba a matar, lo iba a acabar. ¿Ya? Y él tuvo su mejor decisión y fue humillarse ante Dios, pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y bueno, el Señor entendió eso, y lo volvió, o sea, lo mantuvo en el poder. Pero ya todo el pueblo de Israel estaba a puertas de ser ya cautivo, entrar otra vez en la cautividad, ya en este caso de Babilonia. Y el Señor le manda unos mensajeros de Babilonia a Ezequías. Y hago esta mención de ese pasaje porque el Señor le dice en el versículo 31, este capítulo 32, le dice, Dios lo dejó para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. O sea, el Señor le manda a esos mensajeros de Babilonia, ya Babilonia lo iba a invadir, lo iba a conquistar. Y dice que Dios lo dejó para probarlo. ¿Para probarlo por qué? Porque él se sentía un rey súper empoderado, se sentía que él en su fuerza lo había logrado todo. Eso era lo que Dios estaba probando en él. Entonces dice, Dios lo dejó para probarlo a fin de que supiera todo lo que había en su corazón. Entonces, la pregunta aquí es, para que pudiera saber quién, o sea, para que supiera quién. ¿Quién? ¿Supiera quién? Ezequías, ¿verdad? Ezequías. Sí, o sea, no es para que supiera Dios, a través de la prueba no era para que supiera Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba ponerlo en prueba para saber lo que estaba en el corazón de Ezequías, ¿verdad? Porque Dios es ¿qué? Omnisciente. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿Dios tiene que probarlo a usted para descubrir qué es lo que hay en su corazón? No, ¿verdad? Dios ya sabe qué hay en nuestro corazón. Entonces, Dios nos prueba es para que nosotros podamos descubrirlo nosotros, qué es lo que nosotros tenemos en el corazón. En otras palabras, Dios lo que nos quiere ayudar a hacer es que podamos hacer un inventario espiritual nosotros, que podamos hacer un inventario espiritual. Él nos ayuda a que nosotros nos examinemos nosotros mismos. Es decir, yo no necesito saber, yo necesito saber, y usted también necesita saber cómo está su fortaleza de fe. ¿Ya? Necesitamos saber eso. Para saber eso necesitamos hacer un inventario nosotros. Entonces, la pregunta, si usted en este momento está enfrentando una prueba fuerte, esa prueba que usted está viviendo, sea de cualquier aspecto, esa prueba lo que está haciendo es midiendo o demostrando su fortaleza o debilidad en su fe. Eso es lo que está haciendo esa prueba en estos momentos. Por ejemplo, si usted está levantando el puño contra Dios, si usted está diciendo, ¿por qué a mí? ¿Cierto? Si usted se está preguntando, ¿por qué me está pasando esto?
si usted se está enojando todos los días, desde temprano hasta el final de la noche, si usted está totalmente preocupado por eso que le está sucediendo, ¿ya? Si usted está en ansiedad desde que se levanta hasta que se acuesta, entonces, si está pasando todo eso, esa es una buena señal para saber que usted tiene débil su fe. Tiene débil su fe. ¿Ustedes se acuerdan de la prédica del pastor el domingo? ¿Ya? Y dice que nosotros no podemos estar caminando en expectativa, sino caminar en fe. Eso es lo que nos quiere decir el Señor esta noche. Entonces, ahora miremos el caso contrario, el aspecto contrario. Si usted está pasando por una prueba y se encuentra a sí mismo descansando en el Señor, si usted está dejando todo bajo su cuidado, si usted está permitiendo que Él lleve su carga, acuérdense lo que dijo Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Si usted se está en medio de la prueba, se está regocijando permanentemente, no importa la situación, qué difícil sea, usted se está regocijando. Si usted está esperando que Dios le muestre la manera de cómo salir de esa prueba, entonces déjeme decirle que usted está en una fe fortalecida. ¿Ya? Así que en ese sentido debemos estar agradecidos con las pruebas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a hacer un inventario de nuestra fe. ¿Ya? Y eso es realmente, yo digo que es realmente muy útil. Siempre debo anhelar saber en qué lugar, en qué instancia, en qué situación está mi fe. ¿Para qué? Para saber si puedo ser más fuerte, si puedo ser útil. ¿Ya? Cuando el profeta Habacuc estaba atravesando una situación también bien difícil. ¿Por qué bien difícil? Porque el Señor ya le había hecho una promesa devastadora, y era que los caldeos, en esa época los caldeos era la tribu más violenta que había de la época. Eran unos sanguinarios. Entonces, los caldeos iban a invadir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Señor se lo dijo, se lo avisó a Habacuc. Y Habacuc, ¿ya?, estaba, sabía lo que venía, ¿verdad? Sabía lo que venía. Y sin embargo, miren lo que él dice. Este texto es maravilloso. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del rebaño y no haya vacas en los corrales, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Este texto es el soporte de lo que venimos comentando. En otras palabras, Habacuc lo que quiere decir aquí es que si se acaba todo lo que me hace sobrevivir, aún así me regocijaré en el Señor. Aún así me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice: Jehová es mi fortaleza. Y el texto termina diciendo: Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En medio de lo imposible, lo que estaba viviendo Habacuc en ese momento era algo imposible. Entonces, en medio de ese imposible de resolver, Habacuc nunca titubeó, Habacuc nunca flaqueó. Habacuc puso su confianza en el Dios de su salvación. Entonces, uno de los propósitos de la prueba es revelarle a usted y a mí la fortaleza de nuestra fe. ¿Para qué? Para que podamos avanzar en el camino de la vida. Y volviendo a Job, que fue con quien iniciamos, como resultado de esa prueba, ya nos vamos al final, al capítulo 42. Y allí encontramos un texto muy conocido que dice: de oídas
te había oído, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Como decía, ¿quién era? Es Ingrid, ¿no? Ella mencionaba aquí que, bueno, se hablaba únicamente del inicio, de lo que decía el capítulo 1, pero que durante 42 capítulos sucedieron una cantidad de cosas, un montón de cosas, ¿verdad? Pero al final, en el capítulo 42, Job se encuentra con el Señor. Job se encuentra con el Señor y él dijo: Señor, te quiero confesar mi pecado, ¿verdad? Señor, nunca antes realmente te había visto como te veo ahora. Las pruebas vienen para humillarnos. O sea que las pruebas no vienen solo para mostrarnos nuestra fortaleza en la fe, sino que también vienen para humillarnos. ¿En qué sentido? O sea, no sea que pensemos que somos fuertes, más fuertes espiritualmente de lo que somos. A veces creemos que estamos muy fortalecidos espiritualmente y no. Viene una pruebita así pequeñita y nos hace temblar, nos saca de contexto, nos descontrola, no sabemos qué hacer. Entonces, con cualquier cosita. Entonces, a veces por muy fuerte que nosotros creamos, las pruebas van a venir y nos pueden coger fuera de base. Hay un texto que quizás yo creo que es el que nos ilustra de la mejor manera este punto, este propósito, y tiene que ver con el apóstol Pablo en lo que él comenta en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. El versículo 7 dice: no sea que me enaltezca en sobremanera. Dice el versículo completo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, mírense bien, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. En otras palabras, Pablo está diciendo que a menos que yo tenga un concepto más alto de mí, de lo que yo debo pensar, eso es lo que está diciendo Pablo, tener un concepto más alto de él, de lo que él debe pensar. ¿Y por qué? Él al inicio de este capítulo 12, él dice: yo sí tengo con qué enaltecerme, o sea, yo sí puedo decir y me puedo enaltecer, me podría enaltecer. ¿Por qué? Imagínense, a Pablo se le revelaron grandes misterios y se le revelaron directamente por nuestro Señor Jesucristo. O sea, no fue que lo cogió Gamaliel, no fue Gamaliel, fue directamente el Señor Jesucristo quien lo llevó al tercer cielo. Dice que lo llevó al tercer cielo, a mostrarle, dice, cosas inefables, cosas que no se le había mostrado o no se le mostró a nadie. Él fue un privilegiado, se le revelaron muchas cosas. Además, él era usado por el Espíritu Santo y hizo muchos milagros, muchas señales, muchas maravillas, muchas obras portentosas. Entonces, todas esas cosas que él hizo venían de parte de Dios. Imagínense cómo no se va a sentir orgulloso, engreído una persona que es utilizado directamente por Dios. Impresionante. Yo recuerdo ahí ya casi al final del libro de los Hechos, narra en el momento en que él estaba en un viaje en barco, creo que se montó en barco y lo picó una culebra, una serpiente. O sea, se hubiese podido morir inmediatamente, ¿cierto? Se hubiese podido morir ahí inmediatamente. Y no le pasó nada. Es increíble. O sea, a Pablo le pasaron tantas cosas espectaculares que él dice que él se hubiese podido engreír de eso, ¿no? Él pudo haberse exaltado, ¿no? Pero no, miren, dice: y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee.
Eso lo mantuvo a él permanentemente, torturándolo si es caso. Dice que él oró, ahí menciona, dice que oró hasta 3 veces a Dios para que Dios le quitara ese aguijón, hasta que se dio cuenta de que no, de que Dios no se lo iba a quitar, para que no se exaltase, ¿verdad? Para que no se enalteciera, ¿ya? Y entonces ahí es cuando él dice, cuando me siento fuerte es cuando más débil soy, ¿verdad? Debemos reconocer que Dios permite las pruebas en nuestras vidas, especialmente, ojo, especialmente cuando somos bendecidos, cuando estamos en un lugar de servicio espiritual, cuando estamos sirviendo espiritualmente, entonces nos empezamos a creer que ya sabemos todo, que Dios nos usa en sanación, que liberamos espíritus inmundos y todo eso, entonces nos empezamos a creer más que todo. No, el ejemplo de Pablo. Entonces, cuando estamos en bendición y empezamos a desviarnos en este sentido, ahí vienen las pruebas. ¿Las pruebas para qué? Para humillarnos, para humillar la carne. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Los esperamos en un nuevo video. Esto es Misión Familia Sana.